Mi nombre es Miguel Briones y hablaré qué son los medios de pago internacionales. Bien, para empezar comenzaremos con la definición de medio de pago, que no es otra que un instrumento que se utiliza para adquirir bienes, servicios y cancelar todas las operaciones. El dinero es un bien que cumple esta definición que hemos dado. En pocas palabras, un medio de pago es lo que utilizamos todos los días. Por ejemplo, cuando vamos a comprar el pan, a la hora de pagar, estamos utilizando un medio de pago. Ahora analizaremos los medios de pago en la exportación o importación. La elección del medio de pago puede ser propuesta indistintamente por el exportador o el importador. Normalmente sí es la parte más fuerte en la negociación. El medio de pago acordado por ambas partes determina quién debe iniciar y por tanto controlar el momento de pago en una etapa posterior. Para decidir el medio de pago más adecuado en cada situación se deben tener en cuenta dos criterios principales. Uno, el coste, y el otro, la seguridad de cobro. Desde el punto de vista del exportador, o la seguridad de recibir la mercancía correcta en el momento establecido, desde el punto de vista del importador, como lo muestra la figura 5. Esta figura nos muestra que el coste del medio de pago tiene un equilibrio, que es el exportador con la seguridad de cobro y el importador con la seguridad de la mercancía. Todo esto tiene un pequeño proceso basado en los dos aspectos siguientes. El primero, hacer una investigación de mercado previa. Y el segundo, utilizar a los agentes comerciales más interesantes del mercado de donde vamos a exportar o a importar. ¿Cuáles son los principales medios de pago internacionales? Según Incontainers 2019, los principales medios de pago internacional más usados en todo el mundo son los siguientes. El primero, pago por adelantado. La carta de crédito, remesa documentaria, cuenta abierta y la consignación. ¿Qué es el pago por adelantado? O también conocido como prepago, es el propio nombre de pago por adelantado, se explica por sí solo. El comprador completa el pago completo al vendedor antes de que la mercancía haya sido enviada al comprador. El pago por adelantado es una opción atractiva para los vendedores, pero implica un elevado nivel de riesgo para los compradores, dado que produce un flujo de efectivo desfavorable y no garantiza la recepción de mercancías de forma definitiva ni en qué condiciones llegarán estas. La carta de crédito es uno de los medios de pago internacionales más seguros, tanto para el importador como para el exportador, puesto que implica la intermediación de instituciones financieras de confianza y un nivel de compromiso entre ambas partes. Con una carta de crédito el pago se realiza a través de los bancos del comprador y del vendedor. La remesa documentaria. La remesa documentaria es un medio de pago internacional en el que tanto el banco del comprador como el del vendedor actúan facilitando la transacción. La cuenta abierta. Bajo las condiciones de una cuenta abierta, las mercancías son enviadas y entregadas antes del pago, por lo que se trata de uno de los medios de pago internacionales más atractivos para los compradores, especialmente en los términos cash flow. El vendedor envía las mercancías con un plazo de crédito determinado. Este periodo es normalmente de 30 a 90 días, durante los cuales el comprador debe proceder a efectuar el pago completo de la transacción. La consignación. La consignación es el proceso similar al de una carta abierta, en el que el pago solo se completa después de que el comprador haya recibido la mercancía por parte del vendedor. La diferencia está en el momento del pago. En una consignación, el comprador extranjero solo está obligado a completar el pago después de haber vendido las mercancías al consumidor final. A cambio, el comprador se hace responsable de gestionar las ventas de las mercancías al cliente final. Tipos de medios de pago internacional. Tipos de medio de pago simple, de cobranza y de carta de crédito. Con los medios de pago simples, el exportador envía directamente la mercancía y toda la documentación necesaria al importador para que pueda retirarla o despacharla de aduana. Por su parte, y en el plazo o vencimiento convenidos, el importador efectúa el pago al exportador sin que exista ninguna vinculación documental directa de este pago con la expedición o entrega de la mercancía. El cheque es un documento mediante el cual una persona ordena a otra que pague un importe determinado a la orden o a favor de un tercero, con cargo a los fondos que previamente habrá depositado en poder del librador con carácter disponible. Propiedad del cheque. El cheque al portador se transmite con su entrega.
El tenedor del documento adquiere todos los derechos cambiarios. El informativo emitido con o sin cláusulas se transmite por endoso. El tenedor del documento adquiere todos los derechos cambiarios. Cheque personal. Es un instrumento de pago emitido por una persona física o jurídica titular de una cuenta en un banco. Para que pueda hacerse efectivo el pago, el documento es necesario que el librador disponga de fondos suficientes en la cuenta que manifieste con el librador. Las personas que intervienen en el cheque personal son: librador, persona física o jurídica que emite el cheque y titular de la cuenta. Librador, banco que tiene en su poder los fondos del librador para atender el pago del cheque. Tenedor, persona que presenta el cheque al cobro. Beneficiario, persona a cuyo favor se emite el cheque. Cheque bancario. Es un instrumento de pago emitido y garantizado por un banco y representativo de que una persona ha entregado el importe del documento a dicha entidad a efectos de que dicho importe sea recuperado por el beneficio en la misma plaza o en una distinta, pero siempre por mediación de un banco. Orden de pago. La orden de pago internacional forma parte de los medios de pago simple o por reposición. Es con probabilidad el sistema de pago más utilizado, ya que reúne una serie de características muy apreciadas como son la rapidez, la seguridad y su bajo costo. Orden de pago directa. En estas operaciones, la orden de pago se envía directamente al banco con el que el beneficiario exportador mantiene cuenta. Cobranza. Cobranza simple. La cobranza simple es el medio de pago en que el importador hace al exportador en forma directa. En esta operación actúan los bancos de ambas partes, pero solo como intermediario, pues uno transfiere el dinero y el otro lo recibe y le paga a este a través de un bono en su cuenta. Cobranza documentaria. La cobranza documentaria, como medio de pago de una operación de comercio internacional, es aquella operación mediante la cual un banco remitente, siguiendo instrucciones del vendedor, presenta al comprador, por intermedio de otro banco, los documentos que prueban el despacho de la mercancía y a cambio recibe el pago o la aceptación de una letra de cambio o la presentación de un pagaré. Carta de crédito. La carta de crédito es un documento utilizado como instrumento de pago emitido por un banco, por el cual uno de sus clientes, por medio del cual autoriza a otro banco en el exterior a cancelar a una persona natural o jurídica una cierta cantidad de dinero previo cumplimiento de determinados requisitos indicados en la carta de crédito. Partes que intervienen en un pago realizado por medio de una carta de crédito. Como primero tenemos al ordenante, beneficiario, banco emisor y banco corresponsal. Carta de crédito en exportación. La carta de crédito de exportación es un medio de pago por el cual el banco del importador se compromete invocablemente a pagar a un exportador los beneficios de servicios exportados bajo la misma, siempre que se haya cumplido los términos y condiciones de la carta de crédito. Carta de crédito en importación. Es un documento usual en el comercio exterior y se define como una orden condicionada de pago que emite una institución de crédito a través de otra institución de crédito, con la prestación de determinados documentos relativos a la venta de mercancías o prestaciones de servicio, los cuales deben cumplir estrictamente los términos y condiciones estipulados en la carta de crédito. Carta de crédito stand-by. La carta de crédito stand-by es un instrumento flexible que se utiliza para garantizar diferentes clases de obligaciones, en el cual, si el solicitante no cumple con los compromisos adquiridos, el banco garantiza el pago. A través de las cartas de crédito stand-by pueden garantizarse obligaciones tales como obligaciones de tipo comercial, obligaciones de tipo financiero y obligaciones de servicios. ¿De qué depende la elección del medio de pago? El medio de pago depende de varios factores, como el conocimiento y la confianza mutua entre el comprador y el vendedor, el nivel de conocimiento que se tenga del comprador extranjero, el tamaño y la frecuencia de las operaciones,
el costo bancario generado por la utilización de varios instrumentos, etc. Los principales medios de pagos internacionales son el pago anticipado, el pago directo, la cobranza documentaria y la carta de crédito. ¿En qué consiste el pago anticipado? Consiste en un sistema que permite al vendedor recibir las mercancías antes de que llegue a manos del comprador. Por lo tanto, el fabricante podrá cubrir los gastos que se le presenten al despachar la mercancía. Este sistema no es muy conveniente cuando se va a comenzar una relación comercial con las empresas, puesto que presenta un alto riesgo para el comprador. Por esto, se recomienda que se adopte esta modalidad en casos muy específicos, a que llamamos pago directo, cuando el importador paga al exportador el valor de las mercaderías por medio de una entidad bancaria, lo cual no realiza ningún tipo de intervención en el proceso de exportación. Generalmente este pago directo se utiliza cuando el importador ha acordado con el exportador el pago de las mercancías al contado, que son cobranzas documentarias. En este sistema del pago directo se entrega a la entidad financiera documentos financieros y comerciales con el fin de que dichos documentos lleguen a manos del comprador cuando el vendedor se le indique a la entidad financiera correspondiente como contrapago o contraaceptación, es decir, previo al pago y aceptación de la letra de cambio por parte del importador. ¿En qué consiste una carta de crédito? La carta de crédito es un documento el cual un comprador del exterior contacta al banco del exterior para que dicho banco realice un pago al exportador por medio de una entidad financiera ubicada en el país que reside el vendedor. La carta de crédito es un medio del pago más anticipado en las operaciones comerciales a nivel internacional, puesto que presenta condiciones de equilibrio y garantías por ambas partes. Otros productos financieros. El conforming es una operación financiera por lo cual la empresa denominada conformadora se hace cargo del pago de las facturas de las empresas clientes que tiene pendiente con sus proveedores siempre y cuando el vencimiento del pago esté lo suficientemente diferido en el tiempo y la solvencia de la empresa cliente sea elevada. La entidad financiera cede a los proveedores a cambio de una comisión cuando la adelantan los pagos de las facturas o simplemente abonan las facturas al proveedor en la fecha de su debido vencimiento si no se paga dicha comisión. Las ventajas. Las operaciones de conforming serán de tanto ventajas para el cliente y el proveedor. Para el cliente mejora el sistema de pago, puesto que solo se realiza un pago a cada vencimiento pactado en la empresa confirmadora. Mejora las gestiones de proveedores, incorporando mejoras a las negociaciones con los proveedores, facilitando un medio de financiamiento a un precio más razonable. Ventajas para el proveedor: mayor agilidad en la gestión de facturas emitidas, ya que recibe notificaciones o confirmaciones detalladas sobre el estado de sus facturas, reduciendo el trabajo administrativo. Obtienen financiamiento al recibir de las facturas confirmadas. Además, puede formalizar un contrato de cesión y crédito financiero a cobrar dentro de las mismas. El aval financiero. Por medio de las operaciones financieras del aval, una tercera persona o empresa por entidad financiera o incluso estatal al avalista garantiza un cumplimiento obligado para el pago de las empresas del avalado que ha solicitado las operaciones financiamiento de la entidad crediticia. Las características. En las operaciones del aval no se cobran intereses debido a que no existe una cesión de fondos entre la entidad avalística y el avalada. Con ella gastos asociados, los estudios que se calculan sobre el importe total avalado. Sus ventajas: posibilita a la empresa la cesión de financiamiento establecidas a un largo plazo y en muchas ocasiones con condiciones preferenciales. Las garantías del exterior. Se define como aquellos instrumentos que permiten asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de una relación contractual. En consecuencia, las garantías sirven como medio de prevención del riesgo de incumplimiento, como medio de desusión y posible por parte incumplidora del último caso, con los mecanismos de resarcimiento para los perjuicios de los daños causados por supuestos que se produzcan en el incumplimiento del contrato. Sus ventajas: el éxito alcanzado por las garantías bancarias impide a los clientes en el comercio internacional. Por ello es lógico que piensen que en funcionamiento de la economía una garantía bancaria desempeñe para las tres operaciones: el beneficio de las garantías, la entidad bancaria, el ordenamiento de sus garantías. Sus ventajas: emite una garantía del tipo que conlleva a primera ventaja hacia él. Las garantías cumplen una función de aseguramiento que consiste en cubrir los riesgos que se pudiesen derivar de una contraparte. Ventaja del banco emisor: el propio emisor de la garantía del banco garante, también favorecido enormemente por su emisión, así recibe retribuciones económicas aparte del deudor orientado a la garantía.